Cuando tenía 8 años pensé que había un pájaro atrapado en mi garaje durante una semana. Escribir esto solidifica algo que no tomo a la ligera. Esto solidifica que nunca podré tener mi rostro asociado con mis escritos y que Thomas Cushen, el seudónimo, está escrito en piedra. Solidifica que mi verdadero nombre nunca podrá atribuirse el mérito de ninguno de los escritos que tanto amo. Estoy arriesgando la posibilidad de todo sin ninguna recompensa más allá de que tal vez finalmente pueda dejar pasar esto, la recompensa de que tal vez pueda pasar un par de días sin pensar en esa semana terrible cuando tenía 8 años, y tal vez, quién sabe, tal vez me deje olvidar. Esto es algo que necesito. Lo siento. He estado pensando en compartir esto durante un par de años. No por respeto o miedo a un pájaro, uno del cual ya ni siquiera estoy seguro de que existiera, sino más bien por respeto a una familia que sea ciencia cierta que debe estar sufriendo y querer más que nada dejar atrás el pasado, una familia con la que alguna vez fui cercano. Pero ahora tengo 25 años y también merezco alguna versión de cierre. Él también era mi amigo. El verdadero cierre es algo a lo que había renunciado, pero espero que compartir esto me ayude a procesar finalmente lo que realmente sucedió. Esto se siente egoísta. Compartir esto se siente sucio. Pero ya no puedo mantener únicamente en mi cabeza el único recuerdo verdadero de lo que pasó. Esto afecta todo lo que hago y me deja sintiéndome contaminado y quiero dejarlo ir. No es ningún secreto que soy escritor, por el amor de Dios está en mi biografía, así que entiendo la suposición de que todo este contenido es ficción. Todas mis otras publicaciones lo son, así que no te culpo. Si decides seguir leyendo con esa suposición, está bien, pero no deje ningún comentario mezquino sobre la familia involucrada. Serás bloqueado y si es necesario, desactivaré todos los comentarios por completo. Lo siguiente incluye la muerte. Así que no continúes si no estás preparado para eso. Esta última exención de responsabilidad es para cualquier persona de mi círculo íntimo que haya logrado encontrar esta publicación. Tú me conoces. Sabes que soy genuino. Por favor, no hagas de esto una casa de brujas. Por favor, no envíes esto a la familia. Solo déjame sacar esto. Esto no empezó con un pájaro, ni siquiera con mi garaje, sino más bien con una complicada amistad que tuve en la escuela primaria con alguien a quien llamaré Adam. Digo complicado porque era más amigo de su hermano mayor que de él. Pero como yo tenía 8 años, Adam 6 años y medio y lo llamaremos Jacob, tenía 10, naturalmente me había acercado más a Jacob y pensé que lo conocía como debería hacerlo un mejor amigo. Pero de una manera inocente y amistosa realmente adoré a Adam. Adán tenía necesidades especiales. No entraré específicamente en lo que tenía porque, francamente, no lo recuerdo y no importa, pero era propenso a tener fuertes arrebatos y todos, incluyéndome a mí, por mucho que apreciara su presencia, todos parecían tener momentos en los que perdían la paciencia con él. Ojalá lo hubiera conocido hoy. Me sentaría a ver cualquier cosa que él pudiera lograr. No perdería la paciencia con él hoy. Prometo que no lo haría. Jacob y yo solíamos jugar juntos a Xbox. No he tocado una Xbox desde entonces. Teniendo en cuenta a Jacob y mi diferencia de edad, nuestra amistad se sentía como un honor, uno que necesitaba mantener, aunque solo hasta cierto punto porque sabía que ser su amigo no era solo una elección, sino que también estaba muy influenciado porque mi casa era la más cercana a la propiedad de los padres de Jacob y Adam. De todos modos, tener dos amigos se sintió bien. Muchas de mis visitas a su casa consistieron en jugar con Jacob, fingir que escribía historias en la máquina de escribir de su padre y jugar al escondite con Adam. Adam no estaba demasiado desarrollado en cuanto a sus habilidades vocales. No quiero decir que no pudiera hablar, podía y lo hacía, sin embargo, cómo y lo que decía dependía de él o debería decir que realmente no dependía de él. No siguieron ninguna regla. Naturalmente, esto hacía que fuera difícil jugar con él, pero por alguna razón le encantaba jugar al escondite. Él se acercaba a Jacob y a mí mientras nos enfrentábamos 1v1, en pantalla dividida en Rust, y él se paraba directamente frente al televisor golpeando su puño juntos haciendo uno de sus estímulos vocales. Como dije antes, su desarrollo vocal no fue como el de otros. Estaba limitado a una serie de estímulos vocales que no respetaban ninguna regla. La única excepción era una cosa, cuando jugábamos al escondite. Aunque esta era una de las cosas en las que Adam era realmente decente, Jacob nunca quiso jugar esto con Adam porque no tenía paciencia para ello.
Me siento mal del estómago al escribir esto. Lo siento. Cuando Adam y yo jugábamos a escondernos y buscábamos juntos, a Adam le encantaba esconderse y siempre quería que yo fuera quien buscara. No podría permanecer perfectamente callado cuando se escondiera. Él nunca podría permanecer completamente callado. Pero jugar al escondite fue lo más cerca que estuvo de controlar sus arrebatos vocales, dejando escapar solo ese ocasional estímulo vocal suyo. Un mes, Jacob y Adam supuestamente se habían metido en muchos problemas y debido a esto estaban castigados y no podían invitar a amigos. Desearía poder contarte cómo me contaron lo que pasó después, pero no lo recuerdo. Desearía poder recordar quién me sentó y cómo lograron pasar la información tan confusa a un niño de mi edad. Pero no lo hago. Alguien lo hizo. Y lo único que recuerdo es la nueva realidad: Adán había desaparecido. Durante la semana siguiente, mi mente joven aprendería una serie de cosas y al mismo tiempo formaría preguntas que aún no han sido respondidas hasta el día de hoy. Después de enterarme de la desaparición de Adam, lo primero que recuerdo haber aprendido fue que Adam había desaparecido mientras jugaba a las escondidas con Jacob. Creo que en ese momento, sin darme cuenta, inconscientemente tomé la decisión de no desentrañar ningún pensamiento en torno a este descubrimiento. Estaba simplemente triste. Al mismo tiempo, recuerdo que me sentaba en el garaje haciendo mis pequeños experimentos / proyectos preguntándome cuándo podría volver a jugar con mis amigos. Haría estos tontos accesorios de cosas que la mayoría de las veces no servirían para nada. Recuerdo haber hecho esto hasta que se puso el sol. Y durante esa terrible semana, me encontré siguiendo esa misma rutina. Creo que fue aproximadamente un día después de la desaparición de Adam y esa fue la primera vez que lo escuché. Estaba jugando, probablemente construyendo algo, cuando una de mis hermanastras me dijo que cerrara el garaje y me preparara para ir a dormir o le dirían a mi papá cuando llegara a casa y me metería en problemas. Recuerdo haber intentado alcanzar el abridor de la puerta del garaje, ya que en ese momento estaba demasiado alto para que pudiera alcanzarlo con facilidad. Es difícil escribir sobre ello hasta ahora después del hecho, pero cuando me acerqué recuerdo haber escuchado la puerta del garaje. Sonaba como si el plástico se golpeara contra algo, pero no podía entender qué. Sonaba duro pero no al mismo tiempo, demasiado duro para ser algo que reconociera pero demasiado blando para ser el suelo de hormigón. Recuerdo haber escuchado el ruido mientras mis brazos se levantaban presionando el botón de la puerta del garaje para cerrarla. En esa posición estaba de frente a la pared, así que recuerdo el ruido que me asustaba y me hacía saltar y darme la vuelta inmediatamente. Después de eso escuché el canto de un pájaro. Esto me asustó muchísimo porque no podía ver un pájaro, pero como mi garaje era de 4 puertas con estantes y estantes llenos de herramientas, desde mi corto punto de vista todo era limitado. Por lo que sabía, fue uno de mis juguetes el que cayó, aunque nuevamente lo que cayó no golpeó el suelo. Reconocería que el hormigón es golpeado por este nivel de fuerza. Corrí adentro y di por terminada la noche. La tercera cosa que recuerdo más tarde esa semana cuando mi papá y mi madrastra regresaron. A diferencia de los dos últimos, en el siguiente dato recuerdo cómo llegué a aprender. No me lo dijeron directamente, sino que fue algo que recuerdo haber escuchado de mi padre. Al parecer, los padres de Jacob y Adam no permitieron que la policía registrara su casa. Esto me pareció extraño, por decirlo menos, y mi padre no tenía reparos en expresar su opinión. Sus padres dijeron que no había razón para registrar la casa como ya lo habían hecho, pero dejaron la mitad del pueblo buscando a Adam por todas partes en las colinas. Mi madrastra, la melodramática que era, incluso se desmayó en uno de estos grupos de búsqueda y tuvo que ser ayudada por un bombero. El punto es que se estaban haciendo todos estos esfuerzos excepto uno. Ninguna autoridad registró la casa. Recuerdo que los primeros días me dejé llevar por la emoción y todos los cambios y todo el cinismo, pero al tercer día sentí miedo. Recuerdo estar acostado en la cama llorando cuando mi papá se me acercó y me preguntó qué pasaba. Parece una pregunta muy estúpida al mirarla en retrospectiva, ya que debería saber por qué estoy llorando, pero creo que simplemente tenía curiosidad por saber cuál sería mi respuesta. Esa noche me quedé dormido rápidamente como a menudo te ayudan las lágrimas. Recuerdo haberme despertado en pánico. Sentí que vi algo, tal vez una sombra, pero en el momento en que me levanté, olvidé lo que había visto y lo único que me quedó fue el pánico absoluto. Recuerdo que tenía demasiada energía como para querer dormir, pero necesitaba consuelo. Consolando que nadie en mi casa me iba a dar nunca.
Recuerdo haber tenido un pensamiento que en ese momento sentí que tenía sentido. Pensé que tal vez ese pájaro en mi garaje era Adam. Tal vez ese tweet fueron sus llamadas y sugerencias para que lo buscara que había estado ignorando todo este tiempo. Después de todo, nunca lo recuerdo jugando al escondite con nadie más que conmigo. Ahora la puerta del garaje no estaba muy lejos de mi habitación, solo un poco más lejos. Sin embargo, yo tenía 8 años y en ese momento pasaba por esos periodos en los que tenía tanto miedo de salir de mi habitación por la noche que meaba en mi cama. A fin de cuentas, ir al garaje no fue una decisión que tomé a la ligera. Realmente pensé que podría traerme consuelo y en mi joven mente realmente pensé que podría haber una posibilidad de encontrar a Adam, ser el héroe y que todo estaría bien. Me puse un suéter sobre el pijama y entré al garaje. La puerta se cerró detrás de mí. Encendí una luz y caminé alrededor, mirando y llamando tímidamente a Adam. Cuando lo hice escuché su tweet, una vez más, solo que esta vez no lo percibí como nada parecido a un pájaro en absoluto. Lo percibí como había percibido cada uno de sus tweets en el pasado cuando jugábamos. Sentí que estaba cerca de encontrarlo. Lo escuché entre dos de mis estantes. Lo escuché y cuando fui a doblar la esquina en lugar de ver a Adam escuché ese fuerte sonido de choque. Como el plástico golpeando, no sé qué, golpeando algo fuerte. Sin embargo, una vez más, no fue lo suficientemente fuerte como para hacer el impacto de mi piso de concreto. Este choque repentino me asustó muchísimo y me hizo correr e inmediatamente abrir la puerta del garaje para obtener más luz. Esto fue un error. Mi padre abrió la puerta de golpe, revólver en mano. Él gritó preguntándome qué diablos estaba haciendo, pero tenía demasiado miedo para ser honesto. No lo sé, respondí, lo que le provocó un ataque de ira. Me hizo coger su cinturón y me pateó el culo desnudo hasta quedarse sin aliento. Lloré y lloré. Mis gritos satisfacen a mis hermanastras. Pensé que podría encontrar a Adam. Adam fue encontrado esa semana, pero no por mí. Fue encontrado enterrado bajo un ciruelo en su patio trasero. Aparentemente Adam y Jacob se habían peleado por la Xbox, lo cual no tenía sentido para mí porque a Adam no le importaba en lo más mínimo la Xbox. Supongo que Jacob había usado la Xbox para golpear a Adam en la cabeza y golpearlo hasta matarlo. Al principio, Adam fue enterrado bajo un ciruelo y ocultó el olor de los perros de búsqueda durante algún tiempo, ya sea por pura suerte o por culpa de alguien con más inteligencia que Jacob. Jacob cumplió 8 años y salió poco después de mi último año de secundaria. Pienso en él y en Adam a menudo, pero no me he comunicado con ellos. Nunca lo haré. Pero he estado luchando y he estado sintiendo pánico como cuando era joven y realmente quiero dejar esto pasar. No tengo a nadie a quien contárselo porque, según todos los indicios, mi recuerdo de esa semana es completamente insignificante en comparación con los acontecimientos que tuvieron lugar en esencia, pero mi experiencia es real, y espero que esta sea la última vez que reflexione sobre esa semana cuando tenía 8 años y pensé que había un pájaro atrapado dentro de mi garaje.